Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos esperando que vengan los demás participantes. Mientras que esperamos, me gustaría saber desde dónde os conectáis y qué edad tienen vuestros hijos. Hola Silvia, 13 años, Barcelona, Madrid, 12 años, Puebla, hombre, México, 8 años, vale, qué bien, muy bien. Sevilla, uff, qué calor hay en Sevilla, ¿eh? Sí, sí. Yo viví en México, ¿eh? Sevilla, vale, muy bien, muy bien. 14, 13, bueno, hay de muchos sitios, por lo que estoy viendo. Me alegro mucho. Muy bien, vale, pues en unos momentos comenzamos, pero mientras que os vais conectando, me gustaría eh, saber. Bueno, me gustaría primero deciros que lo que vais a escuchar hoy puede cambiar completamente cómo entendéis lo que está pasando en vuestra casa, ¿vale? Como estos hijos adolescentes, como padres. Y gracias por estar aquí, por supuesto, a todos. Quiero empezar diciendo algo importante. Si estás aquí, no es porque seas mala madre o mal padre, no. Es porque dentro de ti sabe que hay algo que no está funcionando bien. Esa distancia que se ha creado con tu hijo, creo que no es normal, sabes que no es normal. Ese desgaste, esa forma de hablaros, esa sensación de no hablarte muy correctamente, esos gritos, esos portazos, sabes que hay algo que no está muy correcto. Lo más duro a veces no es lo que hace tu hijo, sino lo que tú sientes cuando piensas qué está pasando con tu hijo. Porque llega un momento en que pensamos a pensar, es que no sé qué hacer, no sé cómo hablarle, no sé qué decirle. Yo creo que eso es lo más duro que hay realmente y lo que más nos duele a todos. Pero bueno, te quiero decir que una cosa, eso tiene solución y hoy lo vamos a ver. Eh, para poder conocernos más, que estáis aquí en directo, quiero saber con quién estoy hablando y me gustaría hacer un par de preguntas. Me pongáis una frase cortita, ¿qué está pasando ahora mismo en casa? No sé si tu hijo te grita, se encierra, te ignora y qué es lo que más miedo te da que pueda pasar dentro de un año si sigue esta conducta. Un minutito. Mira, Raquel, vale, sí. Sí, sí, que se encierran en la habitación y no te habla. Vale, vale. A ver, Joaquín, sí, vale. Ah, vale, que se enfada mucho, se pone a gritar. Vale, muy bien, Joaquín. A ver, vosotros, sí. Isabel, que no sabes cómo hablar porque te falta respeto. Vale, vale, muy bien. Muchas gracias por compartir. Para todos esto me ayuda para que podamos ayudaros un poquito más. Pero fijaos en algo importante. Si habéis dado cuenta, nadie está diciendo que no quiera a su hijo o que hay falta de amar. Todo lo contrario. Lo que veo aquí es mucho amor, mucho, mucho amor. Y también veo mucha impotencia. ¿Vale? Y eso es exactamente donde empieza la dificultad y el conflicto con nuestros hijos. Entonces, hoy yo no te voy a dar técnicas para controlar a tu hijo, no te voy a enseñar cómo ganar de la discusión, voy a enseñarte algo como mucho más importante, ¿vale? Te voy a enseñar cómo comprender qué está ocurriendo realmente con tu hijo, qué está ocurriendo ahora mismo. Entonces, te voy a enseñar algo súper importante. Como te he comentado, vas a comprender qué está ocurriendo realmente, porque cuando entiendes el origen de la conducta, tu forma de responder cambia. Sí, hoy vamos a descubrir tres pilares del método posición firme con amor. Con amor. Al final,
os voy a regalar algo muy concreto, ¿vale? Os voy a regalar una pequeña guía donde puedes, bueno, te vas a encontrar con solución para 3 situaciones habituales en casa cuando hay adolescentes, con la frase exacta para que puedas usarla hoy mismo, a partir de esta noche, ¿eh? Y verás el cambio ya en tu hijo. Voy a decirte algo importante. Nada de lo que está ocurriendo en casa, nada, 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 está pasando por casualidad. Nada, nada, nada. Ni el silencio, ni la distancia, ni el desafío, el rechazo, la rabia. Todo tiene un sentido. Todo. Todo comportamiento es una respuesta a algo, siempre. El problema es que la mayoría de los padres solo ven la conducta, pero la conducta es solo la puntita del iceberg. Debajo de ese iceberg hay confusión, hay búsqueda, hay separación, hay falta de identidad, hay miedo, incluso hay mucho dolor. Y cuando entiendes eso, reaccionas contra la superficie, entonces ahí es cuando realmente empieza la guerra, cuando tú reaccionas ante el comportamiento de tu hijo. Mira, te voy a decir datos. En España, las denuncias por agresiones de hijos hacia padres pasaron de 2.680 casos en el 2010 a 4.520 en el 2024. Y eso es solo lo que se denuncia, ¿vale? Se estima que solamente se denuncia de un 10 o un 15% en casos reales. O sea, te estoy diciendo que ahora mismo son más de 30.000 familias conviviendo ahora mismo con violencia filioparental, nada más en España, ¿eh? Te estoy hablando nada más de España. Por ejemplo, en México no sé, no sé, creo que no hay estudios. Y el dato que más impacta es que las familias tardan de 18 a 24 meses desde la primera agresión, tardan casi 2 años aguantando en silencio, pensando que son lo único que les pasa a ellos, ¿vale? Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que no es un fallo tuyo, que es una realidad mucho más extendida de lo que tú sabes o incluso de lo que se habla, lo que se escucha por ahí. Y también te digo más, tiene solución. Y cuando entiendas bien lo que hay detrás de esos comportamientos, lo vas a ver. Vamos a seguir. Vamos a ver, yo quiero hacer una pregunta. En qué momento te han enseñado a ser padre o madre? A mí no me enseñaron. Yo tuve que bañarme la con lo que sabía. ¿Qué pasa? Que nunca nos han enseñado a ser padre o madre. Nos enseñan a estudiar, a trabajar, a producir, pero nadie nos enseña a sostener emocionalmente a un hijo cuando empieza a romper el vínculo para encontrarse a sí mismo. Nadie nos enseña. Y entonces hacemos lo que podemos con lo que tenemos. O repetimos lo que vimos en casa con nuestros padres, aunque siempre hemos dicho nunca lo haría, o hacemos justo todo lo contrario. Aunque, ¿sabes qué pasa? Que bajo presión el cuerpo vuelve a las cosas familiares. Por ejemplo, si en tu casa hubo mucho grito, tú gritas sin querer, aunque la situación esté desbordada, cuando la situación está desbordada, no porque quieras, porque es lo único que conoces, es lo que, cómo tú actúas cuando estás en caliente. Y aquí viene algo importante. Quiero que entiendas una cosa, porque esto lo va a cambiar todo. No es que seas débil, no es que no tengas voluntad, no es que tu cerebro no funcione, es que estás actuando desde el automatismo. Todo lo que hemos repetido o vivido muchas veces se convierte en una ruta neuronal preferente. Es decir, es como una especie de autopista que recorres sin pensar porque le cuesta menos energía al cerebro, menos que generar un nuevo camino. Si tú creciste creyendo que el conflicto se gestionaba con gritos, con silencios o con huida, tu sistema nervioso registró eso. ¿Y qué va a pasar? Que así es como vas a responder cuando tienes tensión, cuando hay problemas, cuando hay un dolor. No porque sea lo correcto, no, sino porque es lo conocido. Y lo conocido para el cerebro es lo seguro. Además, cuando estás tranquila, actúas más desde la corteza prefrontal, porque puedes razonar, regulas, eliges con calma, piensas, meditas, pero cuando hay presión, cuando tu hijo te dice, me da igual, o te insulta y te da un portazo, ¡plá! ¿Qué pasa? Que se activa la amígdala. El sistema de alarma es justo ese momento cuando el cerebro que busca la respuesta más rápida, la que ya conoce, la que se ha repetido 1000 veces. Por eso no sirve con saber qué tendrás que hacer, o no sirve con leer un libro o ver un vídeo.
Porque en el momento del conflicto real, en caliente, manda la amígdala, no la razón. Lo que necesitas no es más información. Lo que necesitas, padre, hoy en día, lo que necesitas es entrenar una respuesta nueva para convertir, que se convierta en una nueva autopista en tu cerebro. Y eso es exactamente lo que trabajamos en Posición Firme con Amor. Y lo hacemos fácil, sencillo, un método basado en 3 pilares, en 3 claves. Pero bueno, también podemos hacer lo contrario, ¿eh? En tu casa quizás había rigidez, pues dice, mis padres lo hicieron muy mal, pues yo lo voy a hacer de otra manera, que te vuelve más permisivo, pues como hubo mucho control, pues intentas ser amigo de tu hijo, dale libertad, pues para que no sufra, para que no tenga dolor, porque yo lo pasé muy mal. Pero te digo una cosa, eso tampoco funciona, porque tu hijo o hija no necesita un amigo, ya tiene amigos fuera de casa. Lo que necesita es un padre, una madre, alguien que le dé estructura, que le ponga los límites claros, que esté ahí como referente firme, aunque a veces no le guste. En la adolescencia esto es especialmente crítico. En casa, el adolescente pierde el suelo bajo los pies justo cuanto más lo necesita. Y ahí es donde va a empezar a empujarse hacia arriba y construirse quién es. Así que el problema no es que seas mal padre o mala madre. El problema es que nadie te enseñó a ocupar ese lugar. Y eso hoy tiene solución. Y te la voy a decir aquí. Cuando un hijo cambia o está en proceso de cambio, el adulto suele entrar en 2 lugares. Puede coger como 2 formas. En la lucha, que dice, aquí mando yo, mientras vivas bajo mi techo tienes que hacer lo que yo diga, yo soy tu padre y me tienes que hacer caso, con más castigos, más control, más imposición. O, al contrario, se retira, haz lo que quieras, yo no sé qué hacer contigo, es que haz lo que quieras, mejor me retiro, silencio, más permisibilidad. Ambas posiciones, te tengo que decir que aunque parezcan opuestas, nacen del mismo sitio. El mismo sitio. ¿Sabes de dónde nace? Del miedo a perder el control, del miedo al conflicto, de miedo porque el adolescente, aunque no te lo creas, siente miedo. Y entonces, ¿qué hace? Siente tu propio miedo también. Él tiene miedo, pero es que siente tu miedo. ¿Y qué hace él? Aprieta más, aprieta más. No porque quiera hacerte daño, no porque quiera destruirte, sino porque necesita comprobar si realmente hay un adulto delante de él. Piénsalo así. Cuando tu hijo te dice, me da igual, ¿qué hace? Aprieta más fuerte. En el fondo, ¿sabes lo que está preguntándote? Está diciendo, ¿vas a aguantar? ¿Sigues ahí? ¿Eres sólido aunque yo te empuje? ¿Te mantienes firme? Esa es la pregunta real que la mayoría de los padres no escuchan cuando están demasiado ocupados respondiendo a la conducta, a la conducta. Yo sé de lo que te hablo y no desde la teoría. Te digo que sé de lo que hablo y no solo desde la teoría. Hace años yo fui la típica adolescente rebelde, difícil, y no eras de las que gritaba, más bien era de las que me callaba, de las que se encerraban, de las que sufrían por dentro, de las que no compartía lo que le pasaba, porque de las que sufren por dentro sin que nadie lo vea. No daba portazos, no insultaba, pero por dentro pasaban cosas que nunca compartía nadie y realmente sufría. Cosas que hoy, con todo lo que sé, entiendo que son parte del proceso de nacer nuevo a ese adulto, porque pasas el proceso de la adolescencia precisamente. Es como un nuevo renacer. Pero entonces, si nadie me ayuda a leerlo, ¿qué pasa? Que pesa mucho todo eso. Y eso me enseñó algo que, que realmente no había encontrado en los libros. Me enseñó que todos los adolescentes, aunque no actúan igual, todos sufren. Tanto el que explota hacia afuera, que grita, pega bordazos, como el que implosiona hacia adentro. Los dos están sufriendo.
pero todos sufren buscando lo mismo. ¿Qué sufren buscando? ¿Qué busca el adolescente? Busca un adulto firme, un adulto que lo sostenga mientras ellos se construyen. Ese adolescente que fue, que yo fui, por cierto, me marcó. ¿Y cuántos años después me convertí en madre y yo dije, ¿que voy a vivir otra vez ese calvario? ¿O mis hijos van a vivir ese calvario? No quería vivir ese calvario. Por eso, como tampoco sabía ocupar el lugar que me correspondía y lo que tenía que hacer, ¿qué hice? Pues bueno, me formé mucho, me formé, que es lo que haces cuando quieres aprender. Durante muchos años, por cierto. Mira, me formé en psicología del vínculo del apego para entender cómo se construye o se rompe la conexión entre padres y hijos. Me formé en neurobiología del desarrollo para entender qué está pasando realmente en el cerebro de una adolescencia cuando explota, cuando se encierra, cuando parece que no le importa nada. Me adentré en el sistema de juegos del cerebro, en las emociones primarias, en los trabajos de Jas Parkinson, para entender que detrás de cada conducta hay un sistema activado que muchas veces el propio adolescente no sabe ni nombrar. Me formé en límites y estructuras emocionales, porque poner límites no solo es decir no, no. Poner límites es saber desde qué posición lo dices, cómo lo sostienes y qué le transmites a tu hijo cuando lo haces. Me formé en regulación del sistema nervioso, en cómo funciona la amígdala, cómo se secuestra, la respuesta bajo presión, cómo entender el cerebro para responder desde otro lugar. Todo esto, más los años de acompañamiento a las familias reales, me enseñó que aunque tú te leas un libro de entrada, no vas a saber qué está pasando. El problema casi nunca está donde parece que está. Es decir, el problema no está en tu hijo y el problema tampoco está en la conducta de tu hijo. Es lo normal, es la adolescencia. ¿Sabes dónde está realmente el problema? Pues el problema está en la dinámica que se ha instalado sin que nadie se diera cuenta. Las familias no tienen falta de amor. Las familias tienen exceso de dolor no comprendido. En todo este camino, y en mi propia experiencia como adolescente, que sufrí en silencio, y después de ser madre, ¿qué pasa? Que aquí nació Posición Firme con Amor. Mi método que sostiene sobre tres pilares fundamentales. No para controlar, no para manipular, no para someter, sino para recuperar orden y presencia y vínculo. Y esto lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo. La primera clave que te voy a dar es la presencia. ¿Qué significa presencia? Es algo muy profundo, ¿eh? Antes de sostener a tu hijo, te tienes que sostener tú. Porque cuando tú entras cansado, que vienes de trabajar, desbordado, ¿qué pasa? Que ante cualquier situación con tu hijo vas a reaccionar. Y un adolescente no necesita de tu reacción, necesita de tu presencia. El ejemplo más habitual es que tu hijo llega de clase, le preguntas qué tal y dice bien mientras mira el móvil. Tú insistes, pero ¿qué tal? ¿No tienes un examen hoy? Él sube el tono. Sí, sí, ya está, bien, bien, ya te he dicho que bien. Y tú sigues. ¿Qué pasa? Que a los 30 segundos ya estés en la guerra. Y nadie sabe muy bien cómo ha llegado hasta ahí. ¿Qué ha pasado? Que tú has sentado con energía de necesitar respuestas y el que ha sentido ha dicho, no, 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 me encierro, no quiero, me van a fusilar a preguntas. Y aquí viene algo muy potente que la gente sabe, perdón, que poca gente sabe, la gente no lo sabe. Y aquí te voy a explicar qué es lo que ha pasado. Pues que tu hijo no responde solo a lo que tú le estás preguntando. No, 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 responde sobre todo a lo que su sistema nervioso está emitiendo. Responde a lo que siente, porque él lee tu sensación, tu emoción. El cerebro adolescente es extremadamente sensible. Tiene señales emocionales no verbales, tanto el tono, la tensión del cuerpo, la distancia, la microexpresión de la cara. Capta todo, todo. Antes incluso de procesar las palabras que le estás preguntando. Si dices, estoy tranquila, sí, 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 estoy tranquila, pero tu cuerpo transmite miedo, control, inseguridad, tu hijo capta. La verdad fisiológica, vamos, mi madre está que explota. ¿Y eso qué hace? Que genera desconfianza en tu hijo. Además,
te voy a decir más, las neuronas espejo hacen que literalmente sientan lo que tú sientes. Me imagino que sabes cómo funcionan las neuronas espejo. No es que estén pensando, es que lo están sintiendo. Y cuando tú sientes inseguridad y deberías sostener el límite y aparece la pregunta biológica del cociente, ¿mi padre está seguro de que tengo que hacer eso? Porque yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué tendría que estar él claro en que tiene que hacer eso si tú no lo tienes claro y lo estás sintiendo? Entonces, ¿qué hace? Prueba más, desafía más, empuja más, a ver si es verdad que lo tienes tan claro. Pero es que no siempre es por rebeldía, muchas veces es para comprobar, simplemente por comprobación, a ver el límite dónde está, a ver lo que hay. Mira, presencia no es controlar lo que dices, es controlar desde dónde lo dices. Es regular tu propio sistema nervioso, primero, lo primero de todo, lo primero de todo. Por eso es lo que tu hijo realmente está leyendo. Mira, una madre me decía, cada vez que me contesta mi hijo mal, exploto, es que no lo puedo soportar. ¿Qué hicimos? No trabajamos con el hijo, que directamente trabajamos con la madre y con su sistema nervioso. ¿Para qué? Para que no reaccionara, para que pudiera responder. Al cambiar esto, simplemente el hijo ya deja de escalar y por eso se acaba el conflicto. Ya el hijo no te va a retar. Posición es entender quién eres en esa relación. ¿Por qué? Porque cuando entiendes que no eres su amigo, ni eres su enemigo, que eres el adulto, el referente, entonces ahí empiezas a posicionarte. Y si tú dudas de tu posición, tu hijo lo va a sentir. No empieza a probar, empieza, quiere saber hasta dónde, pero no para destruirte, no para fastidiarte, no para nada, o sea, no es nada personal, es para saber si tienes suelo. El ejemplo más habitual es cuando le dices, mira, Jesús, no sales este sábado porque no has cumplido con tus tareas y estás castigado. ¿El qué hace? Pues monta una escena. Tú aguantas 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, y al final, ¿qué hace? Dice, bueno, venga, Jesús, sal, pero antes de las 10 de vuelta en casa, ¿eh? Una vuelta cortecita y te vienes. ¿El que sabe? Porque si aprieta, va a conseguir lo que quiere. Él sabe que si aprieta más, habrá más margen. A las 10, papá, pues déjame meter las 11. Es así. Y tú no has cedido por amor. No, tú has cedido por agotamiento, por aburrimiento, por quitártelo de encima. Y tu hijo lo sabe. Y la próxima vez, ¿qué va a hacer? Apretar desde el minuto uno, desde el primer minuto, porque sabe que al final va a conseguir lo que quiere. Y aquí viene la clave científica que explica por qué pasa todo esto. Mira, el cerebro del adolescente necesita predictibilidad para sentirse seguro, especialmente el cerebro adolescente que está en plena reorganización. Cuando el límite cambia según el estado emocional del adulto, hoy cedo porque estoy cansado, mañana exploto porque ya no aguanto, te dejo que salgas para no irte, luego me siento culpable, luego me recompongo y vuelvo a ponerte el límite, luego cedo de nuevo. El sistema adolescente pierde la predictibilidad totalmente. Y sin ella, ¿sabes qué pasa? Que aumenta la conducta disruptiva de tu hijo. Pero es que no es para hacerte daño, es porque está buscando estructura, porque está intentando encontrar el suelo, si ese suelo que necesita para apoyarse él para salir de ese niño y se convertirse en adulto. Y aquí está la parte más difícil de nombrar, porque tu hijo no necesita más control, necesita sentir que el adulto puede sostener lo que dice sin gritar, sin retirarse, manteniéndose firme como buen referente. Eso es lo que le regula a tu hijo. Eso. Porque el límite que sostiene no es el castigo, es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es que pienso verde, siento verde, hago verde. Si pienso verde, siento azul y hago amarillo, no hay coherencia. El adolescente, aunque parezca que está luchando contra ella, en realidad lo que está es aprendiéndola y necesita construirse en base a esa coherencia. Él quiere aprender a ser coherente también, consigo mismo, que no lo consigue. Entonces, posición es poner límites claros
con firmeza, pero sin dureza. Y no porque quieras ganar, sino porque sin suelo firme no hay seguridad. Sin seguridad no hay respeto. Y sin respeto no hay vínculo. Se rompe el vínculo. Te voy a contar el caso de Alba. Alba, una chica que tenía 16 años, ahora ya un par de años, ya tendrá los 18. Esta chica no quería estudiar y no sabía tampoco lo que quería hacer. Se pasaba el día en casa sin hacer nada. Su madre intentaba hablar con ella, ponerle límite, pedirle, cariño, tienes que hacer algo en tu vida, quieres estudiar. Siempre estábamos igual. Pero cada día, ¿qué pasa? Que nunca llegaba el momento de tomar la decisión. Mamá, la semana que entra, que ahora estoy muy cansada, tal. Bueno, esa semana que tenía que tomar la decisión, nunca llegaba. Su madre le decía, bueno, pues te dejo hoy, pero mañana máximo, si no te vienes conmigo a la tienda, tiene una tienda, un comercio, te vienes acá al comercio y me ayudas. Y nunca llegaba ese día, nunca. Alba empujaba cada vez más y más y más y más. Y no, no era porque era mala chica, sino porque no tenía un límite claro. Su cerebro no tenía predictibilidad, no tenía estructura, seguía buscando el suelo. Cuando su madre aprendió a sostener el no, sin gritar y sin retirarse de esa decisión, ¿qué pasó? Bajó la intensidad, eso sí, no de golpe, ¿eh? Poco a poco, pero empezó a encontrar el suelo que llevaba meses buscando. Consiguió que eligiera un módulo, estudió ese módulo, se puso a trabajar y ahora está feliz. Eso es lo que quieren todos los jóvenes y todos los padres para sus hijos. Coherencia. La tercera clave que te voy a dar es el propósito. Y esta es la que cambia más la mirada de esta situación. Voy a explicarte algo que transformó por completo mi forma de ver la adolescencia, que viene de Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. Jung decía que la adolescencia no es solo una tormenta de hormonas, es un segundo nacimiento. No físico, aunque también, porque se tienen que reconstruir como adulto, un cuerpo adulto, y eso también les afecta mucho, sino a nivel psicológico. Tu hijo necesita separarse, romper, cuestionar, desafiar, negarse, porque está intentando descubrir quién es más allá de ti, de papá y de mamá. Y muchas veces lo hace mal. Por eso no significa que esté contra ti. Significa que está naciendo, que está aprendiendo. Y te digo más, todo nacimiento duele. Esta frase de te odio y ese portazo, no me entiendes nunca, mamá no te enteras de nada, casi nunca es contra ti. Es su forma de cortar el cordón emocional, que lo mantiene pequeño, dependiente de papá y de mamá. Está viviendo un duelo silencioso, el duelo de dejar de ser niño para llegar a ser adulto. El ejemplo más habitual es, antes de lo que te contaba todo, él siempre te lo contaba todo. O sea, te decía, ah, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro en el cole, ta, ta, ta. ¿Y ahora qué pasa? No te cuenta nada. Antes que le acompañaras a todos sitios, que le fueras a ver los partidos, que no sé qué, que vente conmigo, mamá, qué tal. Y ahora que le da vergüenza, que no quieres que vayas, que no quieres que le dé un beso delante de sus amigos, porque ya es adulto, quieres ser adulto, no quieres ser un niñito. Antes dormía contigo cuando tenía miedo y ahora no te deja ni entrar al cuarto, a su habitación. Pero no es un rechazo, es una necesidad del espacio para construirse. Es su necesidad. Y al mismo tiempo está en plena búsqueda de identidad. Se tiene que probar mil máscaras distintas, un estilo de ropa diferente, este me gusta, este no me gusta, un grupo de amigos, esto sí, que tú no lo entiendes, por supuesto, esta música que a ti te parece horrible, música nueva. Está buscando quién es más allá de lo que tú esperas de él,
de lo que tú le has dicho que tiene que ser. Antes existían rituales claros que marcaban el paso de niño a adulto, pero hoy esos rituales han desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? Que tu hijo se inventa sus propios rituales, conductas de riesgo, grupos al que pertenece, redes sociales, desafiar la autoridad, intentando demostrarse a sí mismo se está demostrando que ya está cruzando el umbral para ser adulto, que nadie le manda, que puede tomar sus propias decisiones. Por eso tu papel no es suprimir el conflicto, ni ganar la batalla. No, no, ese no es tu papel como padre, como referente. Tu papel es sostenerle, permitir que se separe sin tomárselo como algo personal. O sea, tú tienes que permitirle a él que se vaya separando, no competir por el poder, no decir esto porque yo lo mando, estar disponible como guía, porque realmente no es tu hijo, o sea, viene a través tuya, pero él es una persona adulta a futuro. Cuando entiendes esto, tu hijo deja de ser tu enemigo, totalmente. Y tú dejas de estar en guerra, dejas de estar en guerra. Se acabó la guerra. Mira, te voy a contar el caso de un matrimonio con un hijo adolescente que tenía, bueno, que era bastante agresivo verbal y físicamente en casa. Incluso casi le levanta la mano a la madre. Cuando dejaron de interpretar la conducta como un ataque personal y empezaron a leerla como un grito de confusión interior, cambio de posición, la agresividad disminuyó, pero de una forma visible. No porque el hijo mejorara, sino porque dejó de tener a quien atacar para demostrar que existía. Mira, ahora que estamos, vamos a hacer algo ahora mismo. A ver si podéis conseguir sentir lo que os estoy proponiendo. No quiero que solo lo pienses, intenta sentirlo, no solamente en la mente, sino aquí adentro. Eh, Vas a pensar la última frase que te dijo tu hijo, que más te dolió, que te hizo explotar, que, que te sacó de tus casillas. Por ejemplo, vete de mi cuarto, o eres tal, o te odio, ¿vale? O eres lo peor, ¿vale? Recuerda esa frase. La puedes escribir en un papel o simplemente la tienes en memoria y ahora vamos a traducirla. ¿Qué crees que te está diciendo tu hijo desde dentro? No lo que dijo, sino lo que sentía cuando dijo esas palabras. ¿Tú qué crees que es? Mira, te voy a dar alguna idea. Si te dice te odio, ¿sabes lo que está diciéndote? Te está diciendo no sé gestionar lo que siento y lo suelto contra ti, a ver si me ayudas a gestionarlo, a ver si tú lo puedes sostener, porque yo no puedo sostenerlo. Si te dice me da igual, me importa, ¿sabes lo que está diciendo? Me importa tanto lo que estoy sintiendo y lo que me está pasando que no puedo mostrarlo y no sé qué hacer con ello. Cuando te dice déjame en paz, ¿sabes lo que dice? Realmente está diciendo necesito espacio para existir fuera de tu mirada. No soy tu niñito. Estoy creciendo. Quiero ser adulto. Hazlo tú. Y si queréis compartirlo, efectivamente, Isabel. Eso es. Sí. Déjame en paz. Sí, ese es muy típico. No entres a mi cuarto, ¿no? Te odio. Y te tiro la zapatilla. Sí, sí, sí. Está diciendo necesito estar conmigo, reconstruirme, déjame de manipular de alguna manera o decirme lo que tengo que hacer y no tengo que hacer. Correcto. Muy bien, muy bien. Así que con esta traducción que tenemos delante, después de haber hecho esta reflexión, ¿qué responderías hoy sabiendo, sabiendo esto que estamos diciendo? Que en vez de lo que normalmente respondes, ¿qué responderías? ¿Qué responderías a esa frase que ahora sabes interpretar y ves lo que está sintiendo tu hijo realmente? ¿Ves la diferencia entre el paso uno y el paso 3?
acabáis de hacer en menos de 2 minutos algo que la mayoría de los padres les cuesta meses aprender o incluso entender. Sí, porque nada más que se fijan en la conducta. Y ahora estamos empezando a responder al mensaje que hay detrás de esa conducta. Esto, exactamente esto, y más cosas, ¿no? Pero esto es exactamente lo que trabajamos juntos durante las 12 semanas. ¿Hasta cuándo? Pues cuando tú consigues que esto lo puedes hacer automático, es decir, que en pleno conflicto, aunque se dispare la amígdala, puedas entender qué te está diciendo debajo de esa frase tu hijo, ahí es lo que vamos a trabajar. Y ahora viene una pregunta importante. ¿Sabéis mucho más de cuando habéis llegado esta tarde a las 9? Sí. ¿Habéis sentido algo con este ejercicio? Sí, correcto. Me imagino, sí, ya. Gracias, gracias. Y mi pregunta ahora es, ¿qué vais a hacer con todo esto? Seguimos avanzando y recuerda que al final os tengo preparado un regalo. Sí, para los que se queden hasta el final tienen un regalo que podéis usar esta misma noche. Si os quedáis hasta el final, eh, os daré un regalo práctico para poder empezar esta misma noche. Ahora mismo, después de todo lo que hemos visto juntos, te digo que hay 3 caminos que puedes tomar. Primero, cierras esto, vuelves a casa, sigues igual, más información, el mismo resultado, el mismo portazo mañana, la misma discusión a la hora de cenar. No te lo digo para juzgarte, te lo digo porque sé que hay muchos padres que acumulan mucha comprensión, mucha información sin tomar acción. Y eso no cambia nada, absolutamente nada. Segundo camino, ya te he dado las 3 claves en lo que se basa. Puedes intentarlo tú solo, sí. Cuando llegue el conflicto real en caliente, no sé si lo podrás sostener, pero bueno, podrás hacer algún cambio y lo podrás ir aplicando poco a poco. Sí, es posible. Son los momentos más difíciles, no tendrás a nadie que te mire desde fuera para ayudarte a tener la comprensión completa. Pero bueno, avanzarás bastante. Y tercer camino, aplicar el método con acompañamiento. Ya tienes la estructura, tendrás el acompañamiento, un grupo y alguien que te pueda leer desde de lo que está pasando desde fuera, concretamente en tu casa, tu conflicto. No caminas solo en el momento más difícil. Así que solo tú puedes elegir uno de estos 3 caminos. Y solo tú puedes decir qué camino es el que eliges. Yo te puedo decir que el tercer camino, el que va acompañado, lo puedes hacer más rápido y puedes recuperar el vínculo y la calma en casa. Eso es lo único que te puedo decir. Entonces elige lo que más te resuene contigo. Te voy a decir, te voy a contar un caso. Una madre vino diciéndome que su hijo se encerraba en casa cuando llegaba de clase, se encerraba en su clase, en su habitación y que no le hablaba. Y claro, no trabajamos para abrir la puerta, como se abría la puerta, no, trabajamos qué había pasado antes de que esa puerta se cerrara. Resulta que cada vez que él intentaba contarle algo a su madre, ¿qué pasa? ¿Ella qué hacía? Le corregía, le aconsejaba, incluso le cambiaba de tema sin darse cuenta. Él que aprendió que si abría la boca, estaba invitando a su madre a la que le diera una lección. ¿Qué hizo él? Se encerró, no quería sermones, no quería lecciones, quería que le escucharan, quería que le comprendieran. Cuando ella cambió solamente su escucha
Él volvió a abrirse. Eso sin forzar nada, sin técnicas raras, sencillo, tomando conciencia, sin dramas, solo cambiando la posición desde la que ella le escuchaba, cambió todo, cambió todo. Mira, hay padres que cada noche apagan un incendio distinto en casa, esperando que con el tiempo pues todo se calme. Esperan, esperan, esperan. Dice, va, es la adolescencia, es normal, esto ya pasará. Y los años pasan y pasan, los niños crecen y la distancia cada vez se hace más grande. Y un día te das cuenta que tienes todos los recursos para construir el puente de vuelta, pero siguen esperando el momento perfecto. Y mientras esperan, pues tu hijo va creciendo. Un año más, ya no tiene 13, ya tiene 14, tiene 15, más problemas, dificultades más gordas, más silencios. Los padres que recuperan la relación no son los que esperaron, son los que decidieron construir ese puente, aunque no estuvieran seguros de cómo hacerlo. La pregunta para ti es, ¿vas a seguir esperando o quieres empezar a construir ese puente para llegar a tu hijo? Vamos a hacer una dinámica muy sencilla. Te pido que cierres los ojos, respira. Imagina que ha pasado un año desde hoy. 25 de junio del 26, estás en 25 de junio del 27 y no hiciste nada. Sigues en el mismo punto, los mismos portazos, la misma distancia. Tu hijo tiene un año más, la brecha, la separación, la distancia es un poquito más grande. Pero ahora imagina que tomaste la decisión, que confiaste y aplicaste el método. Te levantas por la mañana tranquilo, en calma, feliz, pones un límite, se sostiene, tu hijo te mira de otra manera, te respeta. No tienes que caminar de puntillas dentro de tu propia casa. Abre los ojos. La única diferencia entre estos dos escenarios es la decisión que tomes hoy. La decisión que tú tomes hoy es la diferencia. Lo que acabáis de ver hoy no es teoría. Lo que está pasando en vuestra casa ahora mismo, con vuestro hijo o hija, es real. Lo que acabáis de sentir en este ejercicio, eso es solo el principio de lo que es posible. Hay familias que llevan años en ese bucle de guerra y distancia. Hay familias que en pocas semanas empiezan a respirar diferente dentro de casa. La diferencia no está en el hijo, no, está en el adulto que tiene una estructura, que sabe acompañar, sabe sostener el proceso de la adolescencia de su hijo. ¿Queréis que os muestre exactamente cómo trabajamos eso durante las 12 semanas? Decídmelo en el chat. Sí, 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 claro que sí. Perfecto, gracias. Vale, pues seguimos. Te quiero presentar Posición Firme con Amor. Es el método para padres que necesitan recuperar autoridad, vínculo y calma dentro de casa. No para controlar a su hijo, sí para liderar la relación, para crear el referente que tu hijo necesita. No para ganar batallas, sí para recuperar la conexión, la comunicación con tu hijo. Lo que quiero para ti no es un hijo perfecto, porque los hijos perfectos no existen y tampoco los padres perfectos, por supuesto. Lo que quiero para ti es algo mucho más real y mucho más poderoso. Quiero que puedas llegar a casa después de un día largo, cansado, agotado y que puedas entrar sin que te genere tensión, que no tengas que prepararte mentalmente en el coche antes de abrir la puerta porque estás calculando el estado de ánimo de tu hijo o cómo estará tu mujer, si se ha enfadado, qué habrá pasado. Quiero que puedas poner un límite.
que ese límite se sostenga, sin gritos, sin guerras, sin ceder. Quiero que tu hijo o tu hija pueda venir a ti cuando algo le preocupa, cuando algo le molesta, cuando algo le pesa, cuando no sabe qué hacer y pueda contar contigo, que no tenga que esconderte sus cosas, porque sabe que le va a recibir un sermón, que le vas a acribillar a preguntas, que le apetezca contártelo, porque siente que le vas a escuchar, que no le vas a juzgar. Quiero que cuando haya un conflicto, porque los va a ver, que siempre los va a ver, siempre los va a ver, tú puedas sostenerte sin derrumbarte, sin explotar, sin rendirte, que salgas sintiéndote el mejor padre del mundo, el padre o madre, ¿eh? Que no seas un superviviente, que seas un referente para tu hijo. Quiero que tu hijo te vea como el mejor padre del mundo, no como un enemigo que le pones trabas, no como un colega que le cede a todo, como un adulto firme, como un adulto que le ama, que le sostiene, que le apoya. Quiero algo más. Quiero que dentro de unos años, cuando tu hijo te mire y recuerde los momentos más difíciles de su vida, que recuerde que había un adulto que no se fue, que no cedió, que no se rindió, que estuvo ahí, firme, sosteniéndolo. Firme, pero con amor. Esto que te estoy comentando es lo que construimos en 12 semanas. No es la perfección. No, no, es la posición. Es la posición que tú tienes que aprender a mantenerte junto a él. No te estoy hablando de teoría. No te hablo desde un libro. Te hablo porque hace años que me he sentado delante de familias reales, con situaciones reales, que no sabían cómo seguir. He visto madres que no podían entrar al cuarto de sus hijos sin que él le gritara, ¡sal de mi cuarto! He visto padres que llevaban meses durmiendo mal porque no sabían si su hija estaba bien o no, porque le había colapsado, le había bloqueado el teléfono. ¿Por qué no quieren hablar con él? He visto matrimonios por dentro que están tan agotados y con tanta tensión en casa que al final acaban ellos discutiendo el matrimonio por culpa del mal rollo, porque ese mal rollo ha invadido toda la casa. He visto familias donde ya nadie cena juntos porque es más fácil evitarse para aguantar otra cena, otro mal rollo. En todos estos casos hay algo muy que está en común en todos estos casos. ¿Sabéis qué es lo que hay en común en todos estos casos? En todas estas familias. Mucho amor, pero también mucha impotencia. Y lo que he aprendido en todos estos años es que el problema casi nunca está donde parece. Perdón, no está en tu hijo, no está en la conducta de tu hijo, está en la dinámica que se ha instalado en casa, en la posición que ha tomado el adulto sin darse cuenta. Cuando esta posición cambia, todo cambia. He visto madres recuperar el diálogo con sus hijos que llevaban meses sin hablarse, sin forzar nada, sin técnicas raras, cambiando solamente desde dónde escuchan. He visto padres reconstruir el vínculo con sus hijos que lo rechazaban, no porque el hijo cambiara de golpe, eso también es verdad, sino porque el padre dejó de entrar en el mismo bucle de siempre. He visto familias donde había agresión verbal y física. Reducir la intensidad de los conflictos de forma visible, no porque nadie le dé una varita mágica, no, sino porque aprenden a leer lo que hay debajo de esa conducta y en vez de reaccionar responden. Lo más importante que yo he aprendido con todo este tiempo, ¿sabéis lo que es? Que ninguna familia llegó a mí sin amor. Ninguna familia. Todos amaban a sus hijos y sus hijos aman a sus padres. ¿Sabes lo que le faltaba a estas familias que estaban rotas? Que se había roto la comunicación, que les faltaba estructura, solamente una estructura y una comprensión también.
y alguien que le ayudara a encontrar su posición. Esto es lo que es posición firme con amor. Todo esto que te estoy contando, empaquetado, con un orden, un acompañamiento, con un método que yo he vivido desde dentro, porque primero fui hija, adolescente, rebelde, después como madre con mis propios hijos y ahora como profesional. Te tengo que decir, esta primera edición de Posición Firme con Amor será solamente para 8 familias, no más. No porque no pueda atender más gente, que sí, sino porque quiero sostener un proceso de verdad. Quiero conocer tu caso, quiero acompañarte desde cerca. Quiero que cuando haya un conflicto en tu casa, a mitad del programa podamos verlo juntos. Quiero que ese espacio para esas 8 familias esté totalmente eh, muy bien estructuradas, que encuentren su espacio. Mira, también te digo una cosa, el programa arranca en 15 días y las plazas se irán cubriendo según orden de llamada de valoración. Y te voy a decir exactamente lo que incluye este programa. Incluye una sesión individual de valoración conmigo para analizar tu caso concreto. Aparte de la llamada de valoración, dentro del mismo programa tienes una primera sesión conmigo para analizar tu caso concreto. ¿Por qué? Porque tenemos que saber exactamente qué está pasando en casa, qué dinámica hay con tu hijo y por dónde empezamos, o sea, para saber exactamente tu caso. No empezamos todos igual porque cada familia es diferente, ¿vale? Luego hay las 12 semanas, tienes acceso a 12 módulos grabados de teoría y práctica para que puedas aplicar cada concepto directamente en tu día a día, a tu ritmo, ¿vale? Lo tienes grabado y lo puedes ir viendo poco a poco. Cada semana también haremos una sesión grupal para resolver dudas. Veremos casos reales, si quieres compartirlo, y podemos acompañarte en el proceso. Son 12 sesiones en total grupales. A mitad del programa también habrá una segunda sesión individual de seguimiento para ver cómo estás avanzando, para ajustar si falta algo, para asegurarnos de que tomas la dirección correcta. Y durante todo este proceso de las 12 semanas, te digo que tendrás el grupo privado de WhatsApp para apoyo entre sesiones y tienes acceso al material grabado durante 6 meses para que lo puedas repasar. Digo también que invertir en un programa no es lo mismo que las sesiones individuales. ¿Qué pasa? El precio de no tener que mirar hacia atrás dentro de 5 años y preguntarte por qué no lo hice cuando todavía estaba a tiempo, eso sí que es un precio alto. Dime si quieres trabajar esto en sesiones individuales, pero estaríamos hablando de una inversión muy superior. Hoy tienes la oportunidad de acceder a todo esto de forma estructurada, guiada y acompañada. Y como prometí al inicio, has llegado hasta el final del webinar y aquí tenéis vuestro regalo. Os lo dejo en el chat para que lo podáis descargar. Es una pequeña guía que puedes empezar hoy mismo, esta misma noche, con las 3 situaciones de conflictos más habituales en tu hijo, con una frase exacta de lo que le tienes que decir para que no te compliques. Esta misma noche ya puedes empezar y ya verás el cambio, vas a empezar a ver el cambio. No es una guía para que tu hijo cambie, ¿eh? Porque cuando hemos dicho, cuando tú cambias la posición, la dinámica de casa cambia. El enlace está ahora mismo en el chat, te lo puedes descargar, te lo paso, ten la mano esta noche y después de leerla, si sientes que quieres ir más allá, que quieres aplicar todo esto con acompañamiento real, una estructura de 12 semanas, con alguien que lea lo que está pasando en tu casa concretamente, el siguiente paso será, os dejo el enlace de Calendly, que es para que podáis agendar una llamada de valoración. ¿Por qué? Pues porque este programa no es para todo el mundo. Antes de hablar más sobre el programa, quiero asegurarme de que puedo ayudarte de verdad. Por eso, el siguiente paso es una llamada de valoración contigo, sin coste, sin compromiso, sin presión. Es una llamada para ver exactamente cuál es la dinámica que tienes en casa, qué está pasando realmente con la conducta de tu hijo y sobre todo, y lo más importante, es para ver si este programa es el adecuado para ti. Porque si no te lo voy a decir, si no te puede ayudar,
no te voy a dejar que entres. Si veo que te puede ayudar, te puedo explicar cómo funciona el programa y puedes acceder, pero si no, no. Y si no es tu momento, también te lo voy a decir. Solo tienes que agendar una llamada para hacer la valoración. Y ahí te digo si este programa es para ti o no. ¿Y por qué sé que las personas que actúan rápido van a recuperar su tranquilidad y van a estar mejor en casa? Pues vamos a hacer un regalito especial para las 3 primeras personas que reserven su llamada ahora mismo, mientras que estamos en directo. Vas a recibir además una clase para desactivar una discusión antes de que llegue a explotar. Esto yo creo que es oro. Es oro porque saber cómo hacer para que no explote una situación, que luego nos arrepentimos de lo que hemos dicho y lo que hemos hecho, esto solamente son para las 3 primeras personas que agenden llamada esta misma noche. Bueno, ¿qué más cositas? Si sientes que es el momento, haz clic en el enlace que ahora ves en la pantalla que te he puesto ahí y reserva tu llamada de valoración. Y te recuerdo, el programa arranca en 15 días, solamente son 8 plazas y, y la llamada tiene que ser antes de esos 15 días, claro está. Si esto te suena, no lo dejes para mañana. No lo dejes para mañana, agenda. Si ves que no hay agenda y te gustaría porque se ha llenado, me contactas por el WhatsApp, que también lo tenéis. ¿Y qué más cositas? Bueno, mira, hay gente que dice, no, es que no tengo dinero para invertir. Mira, te voy a decir una cosa. No voy a decirte que no importa el dinero, porque importa, claro. Pero quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuánto te está costando ahora mismo esta situación? En energía, en dormir mal por la noche e ir al siguiente día a trabajar, en discusiones que se repiten, en esa sensación de llegar a casa y tener que prepararte mentalmente porque no sabes qué es lo que va a pasar, en el vínculo que estás perdiendo cada vez más, en la mala relación con tu mujer o con tu marido por culpa de las situaciones con el niño. Es caro no entrar, ¿eh? Es más caro no entrar. Es caro seguir un año sintiendo que estás perdiendo a tu hijo. No solamente tu hijo, a veces incluso la relación matrimonial, ¿eh? No necesitas más tiempo. Si me dices que no tienes tiempo, te digo que no necesitas más tiempo. Solamente necesitas gestionarlo de otra manera. El tiempo que ya estás gastando en apagar incendios cada noche, en rumiar lo que está pasando, en intentar pensar cómo voy a manejarlo, en ver cómo hago para que no se enfade, a ver cómo le hablo para que no me grite. Solo eso, ese mismo tiempo, si lo gestionamos, pero con estructura, con dirección y con acompañamiento, ya está, no necesitan más tiempo. Todo ese tiempo que están malgastando, a usarlo bien. Una madre con la que trabajé llegó diciéndome exactamente eso. No tengo tiempo. Y ¿sabes qué pasa? Que empezó con 15 minutos al día y hoy su única pregunta, ¿sabes cuál es? Me dice, ¿por qué no empecé antes? Es lo que me pregunta. Es que tiene que haber empezado 3 años antes para haberme quitado este calvario antes. La adolescencia pasa, sí. Sí, es verdad, la adolescencia pasa. Pero el vínculo dañado no siempre se repara. Conozco adultos de 30 años que siguen cargando con lo que se rompió con sus padres cuando ellos tenían 15 años. No porque sus padres no les quisieran, ¿eh? Sino porque esperaron demasiado a que pasara solo y no pasó. Porque algo, esa herida que surgió ahí, no se solucionó. Rencor, rabia, miedo, malestar. Los años de adolescencia no se repiten. Lo que se construye o se rompe en ellos no siempre tienen segunda oportunidad. El mejor momento para actuar no es mañana, no, es hoy, es ahora. Ahora tienes la oportunidad. También te digo que no voy a cambiar a tu hijo,
No, no hace falta, de hecho. Pero sí que te digo que vas a comprender lo que está ocurriendo. Vas a recolocarte en tu posición. Vas a cambiar la dinámica, porque realmente el cambio nunca empieza en tu hijo, empieza en la mirada del adulto. Y eso lo cambia todo. Todo empieza a moverse ahí. Lo he visto con madres que juraban que su caso era diferente porque su hijo era especial. Lo he visto con padres que pensaban que era demasiado tarde porque se portaba muy mal. El caso no importa tanto como la disposición a cambiar la posición. Y sí, es posible que lo hayas intentado todo, pero eso me dice que todavía no has encontrado la estructura correcta. Esa llamada existe para ver si estás en el lugar correcto. Es una llamada de valoración y te digo, haz clic. Mientras estamos aquí, ahora mismo, hay familias que están tomando la decisión. Hay padres que esta noche van a leer la guía o esa que os acabo de regalar. Y hay algunos que van a dar el paso y van a reservar la llamada. No tienes que tenerlo claro hoy. Solo tienes que dar un paso. El resto lo iremos trabajando juntos. Todavía estás a tiempo. Acuérdate que el programa arranca en 15 días y solamente hay 8 plazas, 8 familias en esta primera edición. La llamada de valoración tiene que ocurrir antes de que empecemos, porque si no se cerrará el programa. Muchas veces no es el hijo quien necesita cambiar primero, es la mirada del adulto. Cuando cambia esa mirada, tu mirada como padre, todo empieza a moverse. Haz clic y reserva tu llamada. Hablamos. Buenas noches a todos. Gracias y nos vemos pronto.